tiempo especial, tiempo que recordamos ese tiempo de resurrección de Cristo. Y en esta mañana deseo que cada uno de nosotros se pueda como que cerrar los ojos y ver el momento a través de la palabra del Señor de lo que es la resurrección. En nuestro tiempo se enfatiza mucho el viernes, tiempo de muerte, tiempo de crucifixión. Ya el sábado, pues, ya como que eso pasó, se me olvidó un poco. Y domingo se comienza a asociar con otras cosas. Sin embargo, tenemos que entender y tenemos que ver que la muerte y sacrificio del Señor en la cruz es solo la primera parte. Porque podemos tener esperanza porque Cristo resucitó. Quiero orar, Señor, en esta mañana y que podamos estar ante el Señor, escuchando lo que tiene para nosotros. Señor y Padre Celestial, a ti damos toda honra y toda gloria. Gracias por la bendición de la palabra, gracias por el plan perfecto para nosotros. Gracias por ese plan de redención, de rescate, necesario al corazón, necesario al hombre apartado, al hombre que ha nacido en pecado, al hombre que ha sido contrario, enemigo, voluntarioso. A ese Padre Celestial muestras tu amor a través de Cristo, a través de su obra en la cruz, a través de su resurrección. Que en esta mañana nos podamos identificar en ese momento, nos podamos identificar con aquellas mujeres que fueron a la tumba, nos podamos identificar con Pedro, con Juan, nos podamos identificar con aquellos que escucharon y dónde estamos nosotros. Porque nos has llamado a ser testigos, a dar testimonio de la obra que has hecho. Guíanos a través de la palabra en el nombre de Cristo. Amén. Día domingo. Jesús resucitó el primer día de la semana. El día después del sábado judío. Resucitó muy de mañana, antes del amanecer. Y este evento fue tan significativo para los primeros creyentes que abandonaron la adoración en el día tradicional o el día de reposo y comenzaron a adorar en domingo. Y es bien interesante porque la semana pasada estuvimos compartiendo de la cena del Señor. Y la cena del Señor se basa en la Pascua. Y la Pascua dijimos que es o significa pasar por encima o pasar de largo. Quiere decir que cuando estamos en la cena del Señor conmemoramos lo que es la obra de misericordia de Dios para con nosotros y que no fuimos y no pasamos por el castigo que merecíamos. Y fue a través de la sangre que se puso en el lintel y en los postes de la casa que para el pueblo hebreo en ese momento, el pueblo de Israel,
no vino condenación para nosotros a través de la muerte de Cristo en la cruz. Pero tan significativo fue ese evento que movió para el pueblo de Israel el calendario. El año comienza con esta festividad para ellos. Cuando hablamos entonces de lo que es la resurrección de Cristo, es el momento en el cual Jesús mostró todo su poder y toda su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y nos da esperanza de vida eterna. Así que el domingo se ha convertido a lo largo del tiempo un día de recordación y de alabanza por la resurrección de Cristo desde los comienzos de la iglesia. Y esa resurrección fue el cumplimiento de las palabras que Jesús había compartido con sus discípulos. Cristo había proclamado en varias ocasiones antes de su muerte que era necesario que muriera, que era necesario que fuera sepultado y que al tercer día resucitaría. Y en Mateo capítulo 16, verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la descripción de Jesús de lo que le iba a acontecer meses antes de su entrada triunfal. Y son cosas que nosotros las podemos leer, pero cuando conectamos lo que Jesús le está compartiendo a los discípulos y luego vemos lo que aconteció, entendemos entonces que lo que Jesús está no solamente preparando a los discípulos, Jesús está mostrando que es el Hijo de Dios, el Cordero Santo. Y como dijo Juan cuando lo vio venir a ser bautizado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que su resurrección representa una victoria sobre la muerte, es una victoria sobre Satanás. Y se estaba leyendo en Primera de Corintios capítulo 15. Y allí yo quiero hacer referencia a los versos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que esto nos brinda a nosotros una base y una introducción para transportarnos en esta mañana a ese momento de la resurrección del Señor. Y quiero pedirle a la congregación que busque en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Evangelio de Lucas capítulo 24, versos del 1 al 12. Vamos a estar en pie para leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, versos del 1 al 12.
Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pueden tener asiento, hermanos. Lo que estamos compartiendo y lo que estamos viendo en esta mañana es la narración de Lucas de lo que aconteció ese primer día de la semana en que estas mujeres fueron a la tumba de Jesús. Y ellas fueron a la tumba de Jesús porque ellas habían sido partícipes del entierro de Jesús. Así que no solamente estuvieron al pie mientras Cristo era crucificado y moría en una cruz, sino que luego de esto, cuando llevaron su cuerpo a ser enterrado, lo pusieron en una peña, le pusieron una piedra al frente, ellas vieron todo esto. María Magdalena, María madre de Jacobo, Juana, entre otras mujeres, fueron testigos oculares de la muerte de Jesús. Ahora iban a llevar hierbas aromáticas a la sepultura, y esto era una tradición judía. Lo que sucede es que el tiempo de la muerte de Jesús ya no daba oportunidad para que utilizaran estas hierbas aromáticas como parte de la preparación del cuerpo. A él lo pusieron en lienzo y lo llevaron y lo sepultaron. Ellas prepararon esto, tomaron el día de reposo, el sábado, y domingo a primera hora vamos entonces a terminar, a hacer parte del proceso. Es una parte de honrar a aquel que había muerto. Pero qué sorpresa que la piedra había sido removida. Así que cuando las mujeres se acercaban de mañana a la tumba, su preocupación era: ¿y cómo vamos a entrar? Así que al llegar, ven que la piedra ha sido
pecado, de que Él iba a ser crucificado, de que Él iba a ir a la tumba y de que Él iba a resucitar. Pero las mujeres cuando fueron